Muy buenos días. Dios bendiga a todos. Bienvenidos. Están muy guapos todos hoy. Gracias, hermano. Muchas. Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio de las cualificaciones de los ancianos. La iglesia del Señor necesita varones fieles, valientes, servidores, aquellos que no se esconden. Eso necesita la iglesia del Señor. Eso es lo que necesita la sociedad también. Es lo que necesita también Panamá. Es lo que necesita también las instituciones públicas. Por supuesto que también necesita mujeres fieles. Pues ¿saben a lo que me refiero? Me refiero a liderazgo. Es impresionante, hermanos. Yo creo que todos estamos conscientes de lo que está pasando, por ejemplo, en El Salvador. ¿Por qué El Salvador está gozando de esos maravillosos días que nunca en su historia? Porque hay un buen liderazgo, un excelente liderazgo. La iglesia también necesita un excelente liderazgo y para eso se necesitan varones fieles. De nuevo, no aquellos varones que se esconden, como en tiempo de los jueces. ¿Ustedes recuerdan? Hablamos de eso. Jueces capítulo 4. ¿Qué relata Jueces capítulo 4? Dice que en aquellos días había una gobernadora, un juez, que era una mujer, Débora. ¿Y qué estaba pasando allí? Es de hecho la única en la historia que fungió como juez de Israel. Y el porqué de eso lo vemos justamente en la misma historia cuando leemos que pues es necesario que Israel vaya a la guerra. Y llama Dios a Débora y le revela y le dice, bueno, ve y busca a Barak para que él agarre a tantos miles y vayan a la guerra. Jueces capítulo 4. ¿Y qué pasa en la historia? ¿Alguien sabe? Hermano Carlos. ¿Qué pasa? Le faltó hombría. Le faltó hombría. Y le dijo, si tú vas delante de mí, yo voy, y si no me agarres. Si tú vas, yo voy, si no, no. Escondiéndose detrás de esta mujer. Pero ¿sabes qué es lo impresionante de esta mujer? De fe y valerosa. Que ella no se escondió, sino que le respondió a él, ok, vamos a ir, pero la victoria va a ser en mano de mujer. Impresionante. Lo que obviamente se estaba viviendo en aquellos días era tiempos oscuros en cuanto al liderazgo. Pero bueno, Dios utilizó a esta gran mujer de fe para llevar a cabo sus propósitos. Entonces, nosotros en la iglesia del Señor necesitamos hombres, ¿verdad?, que llenen estas cualificaciones, cada una de ellas, pero también, como hemos visto, estas virtudes o estas cualificaciones deben cumplirlas todos los cristianos. Todos los cristianos, como vimos también en este estudio. Y como decíamos, estas cualificaciones se dividen en 4 categorías. Estamos viendo la última, que es testimonio. Y hoy vamos a retomar donde quedamos. Testimonio, ya hemos avanzado un tanto. Estamos en esta última sección de no pendenciero, amable, apacible. Vamos a culminar con apacible y el domingo siguiente, Dios primero, pues continuaremos con las demás. Estamos aquí en no pendenciero, amable, apacible. Estas 3 tienen mucho que ver. Son 3 términos distintos, pero tienen mucho que ver. No pendenciero, decíamos que obviamente refleja a una persona que no es colérica, una persona que pues pierde los estribos, una persona que se deja dominar por las emociones y está lista para ir a los golpes. Son los que están listos para, como dice en el argot, ¿verdad?, panameño, echar el 5. Esos están listos para ir a los golpes. Obviamente un cristiano no debe ser así. Tampoco un liderazgo debe ser así. Porque obviamente en la iglesia del Señor, especialmente el liderazgo, tiene que enfrentar situaciones complejas, difíciles. Algo curioso que pasa con el liderazgo, sea bueno o sea malo, siempre va a ser objeto de crítica. Siempre va a ser objeto de crítica y de sospecha.
siempre se va a hablar mal. Y obviamente, al recibir todo ese tipo de feedback o de información, pues si varones son fosforitos, como decíamos, nos van a traer más bien más daño, más problema. Entonces, esta cualificación lo que busca es que haya resolución de problemas, solución de problemas, que busque traer paz, no traer más conflictos. Eso es una persona no pendenciera. Y decíamos también que todos los cristianos deben tener también esta virtud. Por varios versículos que leíamos, todo cristiano debe ser de esta manera, debe ser un pacificador. Porque en nuestras familias, con nuestros conocidos, en nuestros negocios, con quien sea que interactuemos, pues se pueden levantar diferencias, desafíos, ¿y cómo vamos a reaccionar? Esa es la pregunta. Bueno, el cristiano debe ser una persona no pendenciera. Ok. Decíamos también que debe ser alguien amable. Y aquí pasamos mayor tiempo el domingo pasado, porque esta es una palabra especial. Decíamos que este término significa o se refiere a alguien que no insiste, mucha atención, no insiste en cada derecho que dicta la ley o la costumbre. Es alguien que cede, es alguien que es gentil, es alguien que es tolerante con el fin de, obviamente, ganar almas, con el fin de solucionar problemas, dificultades, conflictos de manera sabia. Decíamos también que esta palabrita dice, es lo que es justo, se refiere a aquello que es justo y algunas veces mejor que la justicia, pues corrige a la ley cuando ésta es deficiente por su generalidad. Casualmente hoy se alinea, ¿no?, providencialmente esto que estamos viendo con el sermón. Ya luego entenderán por qué. Pero la idea de este término griego que se traduce como amable aquí en 1 Timoteo 3:3 es que este es alguien que ve la ley, es alguien que ve a una persona que ha violado la ley, cual sea, y ¿qué hace la persona amable? Ofrece gracia, sin obviar la ley. Es una actitud única. Y decíamos que esta virtud no solo es algo de los ancianos, es algo de todo cristiano. Todo cristiano debe preservar o cultivar esa virtud. Decíamos también que este término no es fácil de traducir. Amable no abarca todo el sentido de esta palabra. Y eso es lo maravilloso de esta palabra. Y veíamos, quiero mostrarles este cuadro de manera de resumen también y de repaso, cómo se traduce en el Nuevo Testamento. De diferentes maneras. Se traduce amable en 3 versículos, pero también se traduce como gentileza en Filipenses 4:5, que la deben conocer todo el mundo de parte de los cristianos. En 1 Pedro 2:18 vemos que se traduce afable, refiriéndose a los amos o jefes, hablando de no cristianos. Decíamos que esta es una virtud que incluso los no cristianos pueden tener, que obviamente eso nos debe impulsar mucho más a ser afables, gentiles, amables. Hablamos que también el apóstol Pablo en 2 Corintios 10:1 se refiere a esta virtud atribuyéndose a Jesús, a nuestro Señor, y se traduce como ternura. Curioso. También Hechos 24:4, creo que este no lo leímos, vamos a leerlo por favor. Hechos 24:4, la Reina Valera del 60 lo traduce como equidad, pero otras versiones como la Nueva Biblia de las Américas, la Biblia textual, traducen bondad. Hechos 24:4, ¿qué dice? Pero por modo de traerla, claramente que luego que nos oiga brevemente conforme a su equidad. Aquí hay una solicitud, ¿no?, de recibir. ¿Cómo? Equidad.
Otras versiones, como decía, la Nueva Biblia de las Américas, que es una de las mejores traducciones al español de la Biblia, traduce bondad, al igual que muchas otras. Entonces vean, todo el rango semántico o el amplio espectro de significado de este término. Amable, gentil, afable, tierno, equidad, bondad. Evidentemente hablamos de una virtud extremadamente necesaria. Decíamos que vivimos en una sociedad egoísta que se sale con la suya, utilizando la ley civil e incluso la escritura, solo para salirse con la suya, haciendo daño al prójimo, y peor aún cuando cristianos hacen estas cosas. No debería ser. No se debería escuchar que de cristianos ocurren este tipo de cosas. Obviamente, como decíamos, eso trae vergüenza a uno mismo si hace esas cosas. Pero ya sabemos qué pasa con cada cristiano. ¿A quién representamos? Dos entidades. ¿A quién representamos? A la iglesia. ¿Y quién más? A Cristo. A Cristo. Nosotros, a donde quiera que vayamos, lo que sea que digamos, hagamos u omitamos, estamos representando a Cristo y a su iglesia. Los cristianos deben ser epiaikes, término griego, amables, gentiles, afables, tiernos, dulces, llenos de gracia y de bondad para con todas las personas. Preguntas y comentarios hasta ahí. Hermano Carlos. Hablando de amable, recordamos el episodio del Señor Jesucristo cuando le entregaron a la mujer adúltera. Y fue interesante porque si uno le da rienda suelta a la imaginación, se puede imaginar a los judíos, a uno buscando tal vez una piedra que tuviera una punta para darle, porque la mujer se merecía lo que la ley decía, apedrearla. Y fue interesante ver al Señor Jesús salirse por una parte donde nadie esperaba. Al decirle, bueno, el que esté libre de pecado, dice que el Señor no dijo, no vamos a juzgarla, ni vamos a darle muerte, porque pobrecita, no, perdónenla, no. El Señor dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y mostró ahí su amabilidad, su ternura, y de una manera que nadie esperaba, tal vez. Así es. De hecho, es una excelente ilustración para esto, ¿no? Y es justamente el sermón. Usted estaba pendiente, ya vio el sermón seguro. Es exactamente esa ilustración que nos muestra esto que estamos hablando. Pero hay un término que la abarca más, y ya la veremos luego. Pero sin duda, de nuevo, tenemos que detenernos un poquito para reflexionar en esta virtud. Algo que todos nosotros debemos cultivar con todas las personas. Especialmente, atención, con aquellos que se oponen a nosotros, con aquellos que son hostiles con nosotros, que nos odian o detestan con razón o sin razón, porque de todo hay en este mundo, ¿no es así? Especialmente con ellos debemos ser así. ¿Alguien más? ¿Comentarios o preguntas? ¿Comentarios, preguntas, dudas sobre este término? Amables. He conocido a muchos ancianos, hermanos, que solamente verlos, ¿no? Ni siquiera tratarlos y hablar con ellos, muestran esto. Y es maravilloso conocer personas así, que solamente con su presencia irradian esa amabilidad y gracia y motivan a que uno sea así también. Entonces, por eso necesitamos varones fieles que cultiven esta virtud. Preguntas, comentarios, dudas. ¿Alguien? ¿No? ¿Está todo claro? Como el agua de Calobre. Hermano. Sí, sobre la equidad. Esa es una palabra muy importante ahí, que es una de las fundamentales. Tener equidad, hacer siempre poner la balanza correcta, no darle hacia para un lado nada más para otro mundo. La palabra de equidad es una de que mucho fundamentalmente conviene. Totalmente, en un término podríamos decir justicia, ¿no? Equivale eso a
esa balanza. Justamente eso ilustra esa definición que decíamos, ¿no? Es una persona, esta virtud, ¿verdad? Representa una persona que, o sea, ve la ley, ve al violador de la ley, pero con la suficiente justicia, con la suficiente gracia, actúa, ¿no? Y eso obviamente requiere esa equidad, ¿no? Esa balanza. Como decía el domingo pasado, esto no es tipo manual. Esto no es tipo manual de que, bueno, en esta circunstancia usted tiene que actuar de esta manera. En esta otra circunstancia usted tiene que actuar de esta otra manera. No funciona así. Todos nosotros debemos hacer un juicio en nuestro corazón en base a la palabra de Dios y actuar de la mejor manera posible, ¿no? En base a las circunstancias, pero sobre todo, decía, en base a la voluntad de Dios. Es la mezcla perfecta entre lo que es la ley de Dios y la gracia de Dios que nosotros debemos emular en todo, todas nuestras interacciones y relaciones, ¿verdad?, con las personas. ¿Alguien más? Sí, hermanos. Ajá. Falta mucho a nosotros, porque a veces podemos pensar que no, que los líderes porque son líderes, porque es predicador, pero dentro del redil de la congregación como cristianas que somos, también tiene eso, también va a nosotros, porque a veces somos tan, como a veces siempre me explico yo, que pronta para hablar, pero no soy pronta para oír nada más y después hablar, sino que a veces dispara palabras tan rápidas sin escuchar, sin meditar. Y a veces uno sale afuera en la calle y hay personas que no sé, creen en Dios, sí, yo creo en Dios, pero no están dentro de Dios del Señor. Y le hablan a uno, como te decían antes, de muchos hermanos cristianos, líderes que a veces se portan bien, que no es ni mente creían en otras cosas. Como dice, hay personas más humildes, más gente, tratables, que son de allá afuera. Entonces le dan esos ejemplos a uno. O a veces hasta lo corrigen a uno, siendo uno cristiano. Entonces eso duele, pero es una verdad. Y la verdad es tan clara en decir las cosas, pero parece uno como, digo yo, pasa por debajo de esas palabras que están ahí, que son bíblicas. Entonces a veces uno se queda meditando, porque él afuera del mundo lo tratan uno de esa manera o le dicen palabras buenas, que como si estuvieran al pie de la letra. Entonces a veces uno mismo como cristiano los cristianos no nos llevamos de esa manera, cuando no vemos las palabras correctas, nos falta mucho para aprender y seguir. Para eso estamos aquí, estamos para aprender y seguir siendo transformados, ¿verdad?, por las manos de nuestro Señor. Y sí, es, como bien dice nuestra hermana, es una realidad. La Biblia muestra a no creyentes teniendo esta característica, y eso nos debe impulsar a todos nosotros, obviamente, a ser así también, o serlo mucho más, ¿verdad? Porque pues también sé que conociéndolos, ¿verdad? Sé que también son amables. Todavía no he conocido a nadie aquí que no sea amable. Si no es amable, yo le aviso. No, está bien. Ok, vamos entonces a la siguiente, que está relacionada al verano haciendo su trabajo. Apacible es la siguiente. Este término aparece 2 veces en el Nuevo Testamento, solamente 2 veces. Vamos a leerlo en 1 Timoteo 3:3, 1 Timoteo 3:3 y Tito 3:2. 1 Timoteo 3:3, Tito 3:2. Si no, dice amable, apacible. Ya habíamos el contraste. No debe ser pendencioso, sino amable, apacible. Tienen que ver estas 3 mucho. ¿Ok? Tito 3:2, ¿qué dice? Si a nadie no sean pendencieros, no amables, dando toda la mansedumbre para todos los hombres. ¿Ok? ¿Cómo se traduce allí? ¿Qué le parece? Son términos griegos diferentes.
Pero vean cómo se traduce esta allí, en Tito 3:2, como amable. El término en sí significa, en una sola palabra, pacífico. Alguien pacífico. No solo los ancianos deben ser pacíficos, sino también todos los cristianos. Acabamos de leerlo. Tito 3:2. Dice Pablo a Tito, recuérdales, ¿a quién? A todos los cristianos, que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, ¿verdad? Que no sean pendencieros, sino amables. Aquí tenemos el término griego ese, ¿verdad? Entonces, todos los cristianos deben ser pacíficos o apacibles, pero también los predicadores. Segunda de Timoteo 2:24, alguien que lo lea, por favor, para hablar de específicos oficios. Ya de por sí todos los cristianos deben serlo. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Vean cómo se suman las dos. Ya vimos anteriormente, ¿verdad? No ser pendenciero. Aquí se traduce como no contencioso, es prácticamente lo mismo. Dice luego, sino amable para con todos. Esto es otra cualificación para aquellos que han de ser o deben ser aptos para enseñar. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí que los ancianos o los candidatos ancianos deben ser apacibles. Todos los cristianos deben ser apacibles. Los predicadores deben ser apacibles. Como también lo enseñó el Señor. ¿Recuerdan aquella bienaventuranza? Mateo 5:9, alguien que lo lea, por favor, o lo cite de memoria. Mateo 5:9, después de Génesis. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados, dichosos, afortunados, felices los pacificadores. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Promesa? Serán llamados hijos de Dios. Esta es una característica de los hijos de Dios, de los seguidores de Cristo. Deben ser personas pacíficas, apacibles. Entonces, aquí tenemos también otro aspecto importante, que este término no solamente habla de promover o que haya paz, sino que este término, cuando le quitamos esa partícula negativa, quiere decir pelea, quiere decir batalla. O sea, literalmente podríamos definir esa palabra como no batalla o no pelea. Y vamos a ver algunos versículos que muestran el término opuesto en griego en el Nuevo Testamento. Vamos a ver, por ejemplo, Santiago 4:1. ¿Cómo se traduce allí? Término opuesto. Para darles un ejemplo, por ejemplo, tenemos la palabra decente. ¿Qué quiere decir decente? Es alguien que se conduce decentemente. No definí nada allí, ¿verdad? Pero se conduce bien. Alguien decente. ¿Cuál es el opuesto de indecente? De decente, ya lo dije. ¿Cuál es el opuesto? Indecente. Bueno, aquí está la partícula negativa. Indecente. En el griego funciona similar que en el español. Si le quitamos la partícula negativa, vemos que significa batalla. Por ejemplo, en Santiago 4:1 se traduce como, léalo por favor. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre nosotros? No es de vuestras pasiones, los cuales combaten en vuestros bienes. Allí se traduce como pleitos. Pleitos, entonces el contrario acá que estamos viendo en Timoteo es que no debemos ser personas de pleitos. ¿Ok? Siguiente, 2 Corintios 7:5. Veamos cómo se traduce allí. 2 Corintios 7:5. Porque es cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún recurso tuvo nuestro cuerpo, sino que todos fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro. De fuera, ¿qué dice? Conflictos. Ahí se traduce como conflicto, es decir, que no, lo opuesto, no debemos ser personas de conflictos. Más, algo más. 2 de Timoteo 2:23. Estamos ahí cerca ahorita. 2 de Timoteo 2:23.
engendran contiendas. De nuevo, es otro sinónimo de peleas, batallas, pleitos, contiendas aquí. Aún más, tenemos Tito 3:9. Tito 3:9. No debemos ser personas de contiendas, ni de conflictos, ni de pleitos, ni de batallas, ni de qué más. Tito 3:9. Pero evita las cuestiones de genealogía y condiciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanos y sin provecho. Discusiones, no, sinónimo de pleitos, batallas, contiendas. Entonces, nosotros debemos ser lo opuesto, no debemos ser personas de discusiones, ¿no? Entonces, la idea aquí es que tanto en lo físico, ¿verdad?, de batallas, pleitos, contiendas físicas, de irse a los golpes, ni mucho menos las verbales. Cuando unimos estos tres términos, lo que buscamos es obviamente lo que dice el mundo secular. Vean, se lo voy a poner así. ¿Qué dice el mundo secular? No religión, para nada. Cuando ven este tipo de bochornos, de actos vergonzosos públicos, de peleas entre personas que se supone que deben dar el ejemplo, ¿qué dice la gente de eso? A ver. Sí, eso dije. No, bueno, sí. Perdió la cabeza. Perdió la cabeza, ¿verdad? Dice la gente. ¿Qué más? ¿Pero qué más? ¿Qué dice la gente? Que cómo se debió haber solucionado eso. Para ser más específico. Fue de paz. Fue de paz. No, la gente dice hacer las cosas civilizadamente, ¿no? Es lo que dice la gente. Hacerlo civilizadamente, con educación, dicen las personas, conversando. Hay que estar abierto al diálogo. Ese tipo de cosas dicen las personas del mundo cuando pasan este tipo de cosas en ámbito público. Bueno, imagínense cuánto más en el plano espiritual. Ya no se trata solamente de ser un buen ciudadano, de estar abierto al diálogo, de ser civilizado, de ser educado, de aprender a escuchar y todo ese rollo, ¿verdad? Que se enfoca ya. ¿Cuánto más en el plano cristiano? Nosotros, de nuevo, debemos ser pacificadores. Mateo 5:9. Entonces debemos, obviamente, promover, no llegar al punto, obviamente, de tener una discusión acalorada, ni mucho menos de ofensas verbales, ni mucho menos llegar al punto de la violencia física. Y esto lo vemos también en el Antiguo Testamento, hermanos. En la Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento al griego, encontramos este término también en varios pasajes. Por ejemplo, vamos con una ilustración bíblica. Génesis 13, 7 y 8. Fíjense lo que está pasando aquí. Este versículo nos muestra todo. Nos muestra el término, nos muestra la solución. En el ámbito espiritual, por supuesto. Génesis 13, 7 y 8. ¿Qué dice? Ahí está todo, hermanos. ¿Lo vieron? Ahí aparece el término traducido como contiendas. Hubo contiendas. ¿Entre quién hubo contiendas? Los pastores. ¿Los pastores de quién? ¿Y los pastores de Lot? Ok. ¿Y qué hizo luego Abraham? No. Aquí ahora usted me da la mitad de sus vacas y usted vaya a ver qué hace. ¿Eso fue lo que dijo Abraham? Se acaba el problema. Eso sería ser alguien, obviamente, alguien totalmente malcriado, para decir un término. ¿Qué hizo Abraham? Dialogó, razonó. ¿Y qué más hizo? ¿Cómo? Detuvo la contienda, dio la solución de una vez. ¿Cómo fue la solución? ¿Qué dijo? A ver, léalo, ¿lo tiene ahí?
Porque somos hermanos. O sea, vamos a procurar la solución inmediatamente. Si usted sigue leyendo, usted va a ver el resto de la solución. Pero ahí está. Somos hermanos. No debe haber contienda entre nosotros. No. Especialmente en el aspecto del liderazgo. Como decía, todo liderazgo es objeto de crítica. Bueno o malo. Todo. Y llevan cargas que los liderizados no tienen idea. Y si en el liderazgo hay una persona totalmente opuesta a esto, apacible, ¿qué va a pasar? Va a, obviamente, provocar daño, va a traer más conflictos, va a traer división, va a traer heridas, etcétera, etcétera. Entonces no se necesita eso en el liderazgo local. Muy bien, vamos a ver ahora la sabiduría de Salomón. A ver, alguien que alce la mano, me van alzando la mano por favor para leer estos versículos. Son varios. A ver, voluntarios. Proverbios 15:18. Proverbios 15:18, nuestro hermano Rafa. Proverbios 17:19. Mano Anthony, Proverbios 17:19. Proverbios 25:8. Hermano Tomás, se lo han ganado el hermano Carlos. Proverbios 25:8. Vamos a darle este. Proverbios 26:20-21, hermano Carlos. Proverbios 26:20-21. Repito. Proverbios 15:18, 17:19, 25:8 y 26:20 y 21. ¿Ya lo tienen todos? Ok, escuchemos atentamente, por favor. Proverbios 15:18. El hombre iracundo promueve contienda, mas el que trata de callarse apacigua la rencilla. De nuevo, énfasis en control de las emociones, incluso cuando estamos siendo heridos personalmente. Que esa es la clásica, cuando hay una diferencia y comienza este diálogo y ya se vuelve en discusión, en sentido técnico. Cuando la persona que no tiene razón y sabe que no tiene razón, ¿qué hace? ¿Cuál es su recurso? Normalmente, voy a la persona. Ustedes, no tiene nada que ver con el asunto en la mesa, pero justo en ese momento, ¿qué pasa si uno iracundo responde igual? No se acaba eso nunca, ¿verdad? Entonces, de nuevo, apacibles. Seguimos, Proverbios 17:19. El que ama la disputa, ama la transgresión, y el que abre demasiado la puerta busca su ruina. Esto aplica a todas las relaciones. Lamentablemente, he escuchado que incluso, por ejemplo, en la esfera del matrimonio, pues hay personas que, tanto esposo o esposa, les gustan pelear. Es como que una necesidad. Y ven al esposo o ven a la esposa tranquilito, tranquilita, y no, ahorita lo voy a agarrar y algo le voy a decir. Y se forma el asunto. Bueno, ¿qué está diciendo el proverbio? ¿Esto qué es? Léalo de nuevo, por favor. El que ama la disputa, ama la transgresión, y el que abre demasiado la puerta busca su ruina. El que ame demasiado la puerta, es una manera poética de decir que abre demasiado la boca, ama la contienda, empieza así, ¿ve? A hablar, atacar. Y obviamente, ¿qué ama entonces? Ama el pecado, ama la transgresión. Eso no debe haber, ni en nuestro matrimonio, ni mucho menos en la iglesia, ni en ninguna de nuestras relaciones interpersonales. Proverbios 25:8. Proverbios 25:8. No entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tus ojos te hayas avergonzado. Esta también tiene que ver mucho con orgullo y humildad, ¿no? Hay quienes les encantan tanto los pleitos que van con toda, pero sin razón. Van a la guerra sin razón y luego cuando obviamente se enfrentan a la razón, pues obviamente les va mal. Esa es la idea del proverbio, ¿no? Hay que ser sabios. Si vamos a resolver una diferencia, como dice nuestra hermana María, tenemos que ser sabios, aprender a oír, evaluar, recopilar toda la información necesaria para hacer si es que de verdad tenemos la razón o no la tenemos. Vamos a hablar, vamos a escucharnos, vamos a entendernos, ¿verdad? Proverbios 26, 20, 21. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. El carbón para las brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda.
Ahí está, más claro imposible. Ahí va mucha ilustración. ¿Qué pasa si usted le echa una leña al fuego? Va a arder, ¿verdad? Bueno, no debemos ser personas rencillosas, ese es el punto. Entonces, todos estos pasajes nos indican claramente que los hijos de Dios, quienes andan según su sabiduría, la acabamos de leer, se distinguen del necio o del insensato. ¿Qué hace el necio o el insensato según estos proverbios? Es aquel que inicia, es aquel que provoca, es aquel que enciende conflictos verbales y físicos. Ese es el necio o el insensato en los proverbios. Y obviamente, si nosotros somos todo lo contrario a eso, ¿qué vamos a promover? Vamos a promover la paz y la armonía. Vamos a promover el diálogo, vamos a promover el entendimiento. Y de esa manera, obviamente, vamos a honrar a nuestro Dios. Y estas características son esenciales, ineludibles para el liderazgo. Preguntas o comentarios para cerrar. Quedaron así como... Algunos quedaron como aludidos así. Vamos a tener que dar una clase de matrimonio porque algo está... No, mentira. Hermano Juan, cerramos con usted. ¿Ya terminó? Quisiera, pero voy a empezar, no es lo, pero no bastante sí. A partir de que el sentido del tema que está tocando para los ancianos, ¿verdad? Para la iglesia. Ajá. Pero también voy a ver que es el liderazgo social para nosotros, los cristianos son todos. Y yo considero que yo soy una persona así. Tampoco puedo ayudar allá afuera porque yo considero de un estar andar tratando de llevar para todo lo que todos los problemas que puedo ver con mi parecer. Pero uno lo que ve en el mundo, muchas contiendas, pleitos, donde sea, y a veces uno tiene la intención, pensando por la mente, ir a resolver problemas, cosas que no saben. Hay un proverbio también que dice que el que pasando se promete el fuego a ellos no tiene que agarrar el fuego por la oreja. Sí, sí, sí. Hay que tener mucho cuidado. Muy bien. De no, porque yo soy un hombre facilito, yo me gusta llevar más a 22 poetas, voy a salir mordido. Es correcto, es una buena aplicación de la característica. Hay que ser sabios, ¿no? Si alguien busca consejo, busca sabiduría por un conflicto que está teniendo, ya ahí la situación es distinta, ¿no? Pero sin duda hay que ser sabios y prudentes en no caer en entrometernos, ¿no? Especialmente con los de afuera, hay que ser muy sabios, muy cautelosos, ¿no? Ahora, entre cristianos la cosa es un poco diferente, porque se supone que nosotros debemos cuidar del uno del otro. Entonces, en un sentido bíblico, ninguno de nosotros como cristianos, como iglesia, como familia, tenemos vidas privadas. Olvídese de eso. Hay un sentido general en el cual usted tiene una vida privada, ¿verdad? Yo no sé, por ejemplo, que usted come desayuno, almuerzo y cena, al menos que usted me lo revele. Pero, en cuanto a familia, es una familia que se supone que debemos siempre buscar ayudarnos, orientarnos, exhortarnos, animarnos. Hay muchos verbos, casualmente veíamos muchos de ellos en la reunión de jóvenes el día de ayer. Hermanos, el tiempo se ha agotado. Gracias por su excelente participación. Dios les bendiga grandemente. Estamos en receso.